Entonces, sigo aquí. Esta expresión hasta aquí estaba bien, ¿sí? Y la última expresión es menos 4 más x cuadrado a la 1 medio, 4 menos x cuadrado a la 1 medio sobre x cuadrado que multiplica a 4 menos x cuadrado. Y listo. Ok, entonces aquí está el problema. Hemos multiplicado esto por esto, es decir, 1 por x cuadrado aquí es. Aquí es x cuadrado. Por 4 menos x cuadrado a la 1 medio y abajo nos queda 4 más x cuadrado a la 1 medio y por x cuadrado y por 4, exacto. Entonces aquí se simplifica eso, esto está bien. Esto también está bien, vamos a ver 1 por 4 más x cuadrado, síganme en el hilo, 4 más x cuadrado a la 1 medio por x cuadrado que multiplica a, tenemos aquí, estoy ingresando a los estudiantes, a 4 menos x cuadrado a la 1 medio por x cuadrado y por 4 menos x cuadrado. Ok, acá también nos queda lo mismo. 4 más x cuadrado a la 1 medio, listo. Todas esas expresiones están bien hasta ahí. Hasta ahí todo está bien. Este de aquí se simplifica. Voy a borrar esto. Aquí vamos a concentrarnos solo en esa partecita. Creo que el arreglo es mínimo. Hasta aquí estamos bien todo. Esto de aquí solo es cuestión de buscarle el XY. Sí, es cuestión de buscarle. Ya sabemos cuál es nuestro XY. Todo esto de aquí está bien. ¿Ya? Entonces recordemos cuál es nuestro XY. Es esta expresión que tengo acá. 4x cuadrado. No lo tengo acá, lo tengo acá abajo como negativo. Entonces tengo que subirlo. El x cuadrado se me va. Entonces para yo subir esto arriba como negativo, 4 más x cuadrado a la menos 1 medio. Recuerden que así sube esto de acá. El x cuadrado se simplifica y tengo este otro, no importa, 4 menos x cuadrado. Esto hay que bajarlo, lo vamos a bajar y me queda 4 menos x cuadrado a la 1 medio, a la menos 1 medio, porque lo estamos bajando. A la menos 1 medio. O 1 medio menos 1, nos queda menos 1 medio, que lo podemos bajar a como 1 medio, nada más. Ya, esto está arreglado hasta ahí. Sí, esta expresión de aquí está arreglada hasta aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplificado las x al cuadrado. Este 1 medio lo bajé como negativo, lo subí, perdón, a porque lo necesito. 4 más x al cuadrado a la 1 medio lo necesito como positivo arriba, pero no lo tengo, lo subo con negativo. Y a 4 menos x cuadrado como 1 medio, al resolver 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio bajando, queda con 1 medio positivo, ya está. Ok, entonces acá vamos a ver qué nos queda. Acá nos queda lo siguiente. Necesito también encontrar ese. Tengo el 1 medio, sí. El x cuadrado se va y me queda el 1 medio. Eso lo dejo tal como está. Este término de aquí lo dejo tal como está. Me queda 4 más x cuadrado a la 1 medio. ¿Qué es lo que yo necesito? 4, si lo tengo 4 más x cuadrado a la 1 medio. Y abajo tengo que tener 4 menos x cuadrado a la 1 medio. También lo tengo que tener. Y el otro que acompaña no importa. Simplemente es 4 menos x cuadrado. Ay, Dios. Ya. No importa. Ahora sí tengo acá menos. De acá, ¿qué es lo que tengo que ver? Lo mismo, ¿no? Tengo un 4x a la 1 medio y este de aquí no lo tengo. Entonces, 1 medio menos 1, 1 medio. Menos 1 me da menos 1 medio, baja abajo con 1 medio. Entonces nos queda esto. 4 más x al cuadrado a la 1 medio. Y abajo nos queda 4 menos x al cuadrado a la 1 medio también. Pero ojo, aquí nos queda este x cuadrado. Y de ahí sí yo creo que simplificar más no voy a poder.
Entonces, ¿qué es esto que yo tengo aquí? Esto que yo tengo aquí es XY. Ah, no, todavía no. Entonces, aquí viene la parte que nos faltaba, hacerle un arreglo acá. Como yo quiero positivo esto de acá, entonces lo pongo como 4 más X cuadrado. Lo puedo poner como 1/2, ¿sí? Y multiplicado por lo mismo, pero con -1. A la -1. Todo esto sobre 4 menos X cuadrado a la 1/2. ¿Sí? Más la expresión que tenemos acá. Esto de aquí ya, esto sí ya sabemos que es XY. Toda esta expresión de aquí es XY. Si lo tenemos acá. 4 más X cuadrado a la 1/2 sobre 4 menos X cuadrado a la 1/2, eso es XY. Entonces yo voy a poner XY. Toda esta expresión es XY. El problema es que XY está multiplicando a esto, es decir, XY por 1 sobre 4 menos X al cuadrado. ¿Sí? Menos, aquí también tenemos 1 sobre X al cuadrado. Por toda esta expresión de acá es también XY. Toda esta expresión de acá, ¿no es cierto? Perdón. Toda esta expresión. Ya no quiere obedecer bonito. Toda esta expresión de aquí. Si 4 más X cuadrado a 1/2 y 4 a la 1/2 es un XY. Listo. Ahora entonces, ¿qué tenemos? Ahora sí recién toda esta expresión de aquí también es XY. ¿Sí? También es XY. Entonces esto es igual. Nos queda XY. Pero esto podemos hacerlo como 1 sobre 4 más X cuadrado. ¿Sí? Acá más XY sobre y aquí si ya no sale yo les dejo ahí porque a veces utilizan algoritmos que está solo al antojo de ellos. XY sobre 4 menos X cuadrado. ¿Ya? Finalmente menos XY sobre X cuadrado, ¿no? Aquí sí podríamos simplificar. Esto ya podríamos simplificar y me quedaría simplemente Y sobre X. Y sobre X. Y sobre X. Y entonces esto va a ser igual. Sacando factor común aquí, nos queda Y. Y nos va a quedar entonces aquí X sobre 4 más X cuadrado. Más, nuevamente nos quedaría X sobre 4 menos X cuadrado. Finalmente, 1 sobre X. Y esa sería mi respuesta. X sobre 4 más X cuadrado más X sobre 4 menos X cuadrado y menos 1 sobre X. Sí, esa es la respuesta. Listo, entonces miren cómo se dieron cuenta, nos equivocamos. Bueno, me equivoqué, ustedes no. Yo me equivoqué en un cuadrado que no lo vi de una X. Entonces, hay que volver a repetir. Y esta es la respuesta que hemos llegado, es la misma, ¿no? El orden de los sumandos no altera la suma total. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió, señorita Frías? Frías creo que es su apellido. Ayauca es mi apellido, Inge. Ah, señorita Yauca. Usted era Yo la que es, me... sí, es que yo no le sustituí, yo solo le dejé hasta la parte anterior que usted le hizo. Ah, La ya. sustitución es la que me faltó. La sustitución, ya. Pero lo importante es que yo sí les di un modelo ejemplo ayer para que ustedes pudieran guiarse y hacer, ya haciéndole paso a paso en cuadernitos más tranquilo. Uno tiene que ir explicando y hablando. Es más complejo, hay que estar bien concentrado. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta entonces para seguir avanzando con los otros ejercicios?
Bien, vamos a seguir derivando entonces. Por ejemplo, nos dicen derivar y igual, ya unas elementales vamos a empezar. Seno de AX. Usted simplemente dice lo siguiente. Bueno, y' y recuerda, la derivada del seno, haga cuenta que toda esta expresión es para usted la variable b. La derivada del seno de b, ¿a qué era igual? La derivada del seno es directamente el coseno. ¿El coseno de quién? De b, es decir, de ax. Y por la derivada con respecto a x de la variable, en nuestro caso a x. Por lo tanto, y' va a ser igual a ¿qué? Al coseno de ax. Y la derivada de ax, esto es lo más sencillo, simplemente es a. Por lo tanto, y' siempre se saca afuera las constantes, es decir, coseno de ax. Y esa sería nuestra respuesta. Entonces, miren, ya estamos en las funciones trigonométricas ya, en las derivadas de las funciones trigonométricas. Vamos a hacer otro ejercicio. Suponiendo que le ponen a usted, son las más básicas, después le vamos subiendo el nivel. Y igual a la secante de 4x. ¿Sí? Le dicen que compruebe, que diga cuánto es esa derivada. Usted pone y' es igual. ¿A qué es la derivada de la secante de b? La derivada de la secante de b nos dice que es igual a la secante de b mismo, es decir, de 4x, por la tangente de b, es decir, 4x, y por la derivada con respecto a x de la parte de la variable, es decir, 4x. Por lo tanto, y' va a ser igual a ¿qué? Si nosotros derivamos de una vez derivada de 4x, nos va a dar 4. Sacamos la constante y multiplicamos. Y esa sería nuestra respuesta. Entonces, la derivada de la secante de 4x, 4 secante de 4x por tangente de 4x. Es decir, aquí lo único que hay que hacer es recordar las fórmulas de integración, perdón, de derivación. Vamos a hacer otro. Intenten ustedes hacerlo, hasta eso yo tomo un vasito de agua. Solo me dicen cuánto le salió. Y igual a x por coseno de x. Intente hacerlo. Le mandamos al WhatsApp. No, es solo para que ustedes lo hagan ahí. Me dicen, esto sale y ya lo hago yo enseguida. Solo es para que ustedes también interactúen un poquito. Cuando yo les digo por un puntito para el WhatsApp, entonces ahí sí ya les pongo un más grandecito. Que se tengan este directo. Entonces salió coseno de x menos x en de x. Y verdaderamente eso sale. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito así mismo directo. Entonces, y', estoy en casa ajena y me están haciendo bastante bulla por aquí. Ya, y' va a ser igual a la derivada de un producto, nos dice esto va a ser x por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y luego nos dice más el coseno de x por la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, y' es igual siempre el positivo primero, coseno de x menos x seno de x. Esto ya, ustedes ya a este nivel ya tienen que saber derivar más rápido ya, ¿sí? Al inicio era con fórmula general, con definición de límite y de, etcétera, ¿no es cierto? Que los límites, ahorita ya a este nivel tienen que saber. Como digo, y esto después nos sirve para el cálculo integral como suma y resta. Vamos a hacer otro.
Asimismo, tratando de subirle de nivel, déjenme hacerle el pizarrón para poder delimitarlo. Ya. Ok, sigamos entonces haciendo. Vamos a hacer otro que nos diga. Ya. Por ejemplo, uno más se me ocurre. Este ya está un poquito más interesante. Y igual a logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 más el seno de X. No les mandé, creo que está en el deber o no. Sobre 1 menos seno de X. Sí, este ya es un poquito más interesante. Contiene algunas formas de derivación, logaritmos, funciones trigonométricas, cociente, raíz, ya se puso más interesante. Pero, como yo siempre les he recomendado, es descomponer la raíz. Entonces, y va a ser igual a ¿qué? A logaritmo natural de 1 más el seno de X. Yo le voy a poner a la 1 medio. Sobre lo mismo abajo. 1 menos seno de X a la 1 medio. Listo. Aplicando la propiedad de las propiedades de los logaritmos naturales, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo de la diferencia, ¿no? Es decir, 1 menos seno de X a la 1 medio menos el logaritmo natural de 1 menos seno de X a la 1 medio. Y miren, de esa manera me queda más simple derivar eso. Y aún todavía aplicando la propiedad de los logaritmos, esto sería como 1 medio del logaritmo natural de 1 menos el seno de X. Menos 1 medio. Y podríamos poner aquí del logaritmo natural de 1 menos el seno de X. Recién ahorita voy a aplicar la derivada. Entonces, y' va a ser igual. 1 medio es constante y derivo. La derivada del logaritmo natural me dice que es 1 sobre lo que tengo adentro. Es decir, 1 menos el seno de X. Y por la derivada de lo de adentro, menos, lógicamente, por. Voy a derivarle de una vez en el numerador. Recuerden que tenemos menos. La derivada del seno es el coseno de X. Como es la misma variable, no pasa nada. Pero si fuera otra cosa, si yo quisiera complicarles, basta que les ponga aquí 2X. Ya se hace un poquito más largo. ¿Sí? Incluso aquí saben poner función de función. Seno de 1 más la tangente de X. Chuta, eso es para hacer una cosa larguísima. Ok, entonces 1 menos el seno de X, ¿no es cierto? Tenemos en la primera derivada. Luego tenemos menos, 1 medio también es constante. De la misma manera. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que tengo aquí, es decir, 1 menos el seno de X. A ver. No puede repetirse 2 veces 1 menos el seno. Aquí es más el seno. Perdón, aquí es al revés. 1 más y 1 menos. Le cogí. Vale, ya exacto. Me di cuenta porque se me estaba repitiendo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Exacto. El denominador es negativo, el numerador es positivo. Entonces, aquí vamos a ver. 1 sobre esto. 1 más seno de X y por la derivada del numerador, la derivada del seno es el coseno, todo esto es positivo, ¿sí? Ojo con eso, menos 1 medio, y aquí sí ya va, 1 menos el seno de X, y la derivada de lo que está del seno es el coseno.
coseno de X. ¿Sí? Y eso sería todo. Entonces, Y' va a ser igual. Coseno de X sobre 2 que multiplica a 1 más el seno de X. Menos, con menos da más, coseno de X que multiplica a 2 que multiplica a 1 menos el seno de X. 2 por 1 menos seno de X. Si nosotros sacamos aquí factor común o mínimo común múltiplo, sería 2 que multiplica a 1, 1 menos el seno cuadrado de X, ¿sí? Por diferencia de cuadrados. 1 menos seno cuadrado. No, dejémosle nomás como está. Después yo sé, al final lo hago, porque después no voy a poder simplificar bonito. Vamos a poner 1 más el seno de X y 1 menos el seno de X. Ya ustedes dieron cuenta que eso es diferencia de cuadrados. Entonces, si dividimos 2 para 2, queda como 2 mismo. Y se nos simplifica el positivo. Entonces nos multiplica el coseno de X, multiplica al negativo. 1 menos seno de X. Más. La misma situación, el 2 se simplifica con el negativo y nos queda el positivo. Es decir, el coseno de X multiplica ahora al positivo, a 1 más el seno de X. Sí. Continuemos. Ya estoy ocupando un poco medio raro el pizarrón. Tendríamos entonces Y' es igual. Si multiplicamos todo, no saquemos factor común coseno de X. ¿Y qué nos queda? 1 menos seno de X. Ajá. Luego más. Nos va a quedar 1 más seno de X. Y acá abajo nos queda diferencia de cuadrado, lo que quería hacer yo de antes. 2, 1 menos seno cuadrado de X. Por lo tanto, nos queda que Y' es igual al coseno de X. Y ojo, acá nos queda este menos seno con este más seno se va. Y 1 más 1 nos queda 2. 2. Y abajo 2. Y recuerden por identidades trigonométricas, la identidad trigonométrica pitagórica nos dice que 1 menos seno cuadrado de X es coseno cuadrado de X. Por lo tanto, Y' es igual. El 2 con el 2 se va. Un coseno con un cuadrado se va y me queda 1 sobre coseno de X. Que no es otra cosa que la secante de X. Entonces, la derivada de todo eso, Y' ha sido igual a ¿qué? A la secante de X. Y de toda esa expresión grandota que estaba con raíz cuadrada, con todo esto. Sí. Y esta podría ser una ecuación ecuación diferencial de primer grado. Después se lo analiza eso. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí con lo de las funciones seno, coseno? Vamos a hacer otra. Como dije, no estaba utilizando bien el pizarrón. Estoy en un desorden. Ok. Suponiendo que me dicen que derive la siguiente función. Y igual, intenten ustedes, X elevado a la seno de X. Inténtenlo ustedes, luego lo hago yo. De dos formas lo voy a hacer.
Bien, vamos a continuar entonces. Ok, a ver. Nosotros tenemos esta función que nos da a derivar. ¿Qué fórmula utilizaríamos? Porque miren que estamos haciendo uso de las fórmulas de derivación inmediata. Entonces nosotros utilizaríamos la fórmula que dice derivada con respecto a x de u elevado a la b. ¿A qué era igual? Me acuerdo que en una clase de la maestría nos puso una derivada, pero claro, un poco más fuerte. Y muchos de mis compañeros la hicieron por la fórmula, otros utilizaron software. El consejo práctico mío es, para muchos de ustedes que son estudiantes de ingeniería, para los que ya son ingenieros, chévere. Ellos, bueno, ya están reforzando, para los que son licenciados igual. No utilicen software ustedes. Ya en casos extremos utilicen. Ustedes siempre manejen lo que es el potencial de las fórmulas, al menos si son jóvenes. Hay profesores ya que están, por ejemplo, de unos 70, 60, ya no se acuerdan ciertas fórmulas. Ellos sí utilizan, recurren a otro, y aún así ellos utilizan procedimientos. En la maestría nos encontramos con un docente que él hizo y dijo, bueno, yo fórmulas ya no me acuerdo, pero yo lo desarrollo así. Y yo les voy a hacer de las dos formas. ¿Sí? Entonces los que tenemos buena memoria decimos, ¿a qué era igual esa fórmula? Eso era igual a B por U, a ver, déjenme coger bonito el mouse. Ya, esto era igual a ¿qué? A B por U a la B menos 1. Y por la derivada con respecto a X de U. Más un logaritmo natural, ¿sí? Más un logaritmo natural de U por U elevado a la B. Y por la derivada con respecto a X de B. Vaya, chuta, acordarse esa fórmula, digo, hay que tener una buena retención mental. Y lo digo por experiencia, yo tengo 37 años. Ya a mi edad no es fácil memorizar. Y miren que yo soy matemático, pues se puede decir desde el colegio, desde cuarto curso, físico, matemático, me gradué en la universidad igual. Yo memoricé en esas épocas, memoricé bien. Decir que ahora a mis 38 años, 37 años, yo memorizo ya bien, no es lo mismo. Pero si ustedes están estudiando ingenierías, están estudiando licenciatura, están estudiando ciencias exactas, usted va a memorizar y lo va a hacer. Pero si no tiene el dominio de esto, ya le voy a enseñar otro truco que sí va a ser más fácil. Entonces, si usted no se acuerda de fórmulas bastante grandes, complejas, que como digo, el objetivo de aquí es potenciar el cálculo diferencial integral. No vamos a profundizar mucho como se debe, pero con una buena base, con lo que usted sepa derivar, integrarme es suficiente para que se vaya con el certificado. Ok, entonces, mire, aplicando esto, para mí sería esto U. Y para mí esto sería B. Ya, enfóquese así, U y B. Y apliquemos la fórmula entonces. Y' ¿qué va a ser igual? A B, perdón. Es decir, al seno de X por U. Pero U es X elevado al seno de X menos 1. ¿Sí o no? ¿Qué más me dice la fórmula? Y tengo que derivar U. Pero la derivada de U es X. La derivada de X con respecto a X es 1. Más el logaritmo natural de U. U es X, logaritmo natural de X. Sí. Luego dice por X elevado nuevamente a la B. Por X elevado a la seno de X. Sí. Y por la derivada con respecto a X de B. Y la derivada del seno es el coseno. El coseno de X. ¿Sí? Entonces ya tenemos eso, ¿ok? Entonces Y' aquí es igual. Vamos ordenando esto. Nos queda seno de X. Miren lo que voy a hacer yo. Esto al seno de X. ¿Qué les parece si hacemos X por seno de X? Y lo dividimos para el mismo coeficiente, pero con X elevado a la 1. Porque si restamos X de X, nos queda X a la seno de X menos 1. Y luego tenemos acá más el logaritmo natural, o podemos escribir así, X seno de X por coseno de X y por el logaritmo natural de X. ¿Qué se les ocurre sacar factor común ahí? Ya todos lo miraron, ¿no es cierto?
x elevado a la seno de x. ¿Y eso qué me queda? Me queda seno de x sobre x más coseno de x por el logaritmo natural de x. Creo que así me queda. Sí, veamos. Entonces y' es igual. Ya no tendríamos nada más que hacer. Y esa sería mi respuesta. Esa sería la respuesta. Y ustedes dirán, una vez, no sé, algún estudiante de una universidad, creo que fue de la ESPE, me dijo que le diera unas clases de cálculo y le di. Y entonces hizo una función así bastante grande, bastante grande. Y yo no sabía la respuesta, así como usted ahorita, digamos esta. Digo, ¿estará bien o no estará? Ok, hagámosla, le digo, por otro método para poder comprobar. Entonces el otro método no, tiene que darnos lo mismo. El otro método sería, si y es igual a x elevado, y igual es a la x elevado a la seno de x. Quizá este método es más fácil para ustedes. Lo que voy a hacer es aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Seno de x. Cuando usted no se acuerde la fórmula, aplique este algoritmo matemático que es aplicar logaritmos matemáticos, logaritmos naturales, perdón. Ahora, ustedes funciones implícitas saben derivar. ¿Cómo deriva una función implícita? Lo de aquí y lo de acá. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre y por la derivada de y, que es y'. Esto aprendimos en funciones implícitas. Creo que lo di ayer o anteayer, no me acuerdo, o el jueves. Ya. Por y', ¿sí? Por y'. 1 sobre y por y'. Y esto es igual a que logaritmo natural de x, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué propiedad se les ocurre? Entonces simplemente podemos hacer lo siguiente, seno de x por el logaritmo natural de x, pero ojo, esto es derivada, prima. Y si no se acostumbra, podemos ponerle derivada con respecto de esa función. Cuando pongo prima, quiero decir derivada. Ok, entonces y' sobre y, voy a dejarle el y todavía, es igual. Ok, derivada de un producto tendría yo ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la derivada de un producto me dice que esto es igual al seno de x por la derivada del logaritmo natural, que sería 1 sobre x, por la derivada de x, que es 1 mismo, más el logaritmo natural, sí, más el logaritmo natural de x por la derivada del seno, que es el coseno de x. Ajá. Por lo tanto, nosotros podríamos dejar esto como y' igual a y que multiplica aquí al seno de x sobre x más el coseno de x por el logaritmo natural de x. Y si ustedes se fijan, esa es la respuesta de acá arriba. Pero, lógicamente, ustedes dirán, ¿pero por qué acá sale x? ¿Qué es y? Y es x seno de x. Entonces pongo, para que no me quede en función de y, pongo x porque eso vale y. X elevado a la seno de x, que multiplica lo que está dentro. Seno de x sobre x más coseno de x por el logaritmo natural de x. Y ahora sí, tenemos la respuesta todo en función de la variable x. Porque acá nos estaba quedando la respuesta en función de la variable y. Pero recuerden que y es igual a x a la seno de x. Entonces ese lo reemplazamos en vez de y ya tenemos la misma respuesta.
Entonces, ustedes son libres de utilizar cualquier método. Fórmulas, las fórmulas nos sirven para derivar cualquier función. Los logaritmos naturales en este caso nos sirven, son artificios matemáticos de derivación que se utilizan. Muy bien, continuemos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estimados estudiantes y colegas? Ya tenemos un minuto. Dejemos que se acabe el tiempo y nos volvemos a conectar.